a Metrópolis. 1 minuto, volvemos a Metrópolis en Radio La Clave y como todos los días nos puedes escuchar en nuestra página web www.radiolaclave.cl y en nuestras redes sociales Facebook Radio La Clave y en nuestro canal de YouTube Radio La Clave. Felipe Cristian, a propósito de que Carlos Palacio no tenía pasaporte y no pudo viajar, la primera vez que me llamaron a mí la selección adulta era una, entre comillas, selección joven. Era una selección de recambio y que de hecho muchos de esos jugadores llegaron al Mundial de Francia 98. Estamos ahí y había un viaje a México al mes y medio, no me acuerdo cuánto faltaba, y nos empiezan a pedir carnet de identidad y pasaporte para hacer todos los trámites que había que hacer. Y bueno, llegamos al entrenamiento siguiente, carnet de identidad, ¿quién nos ha traído? Todos lo habíamos traído, el carnet de identidad, todo el pasaporte, menos Juan Castillo. Juan Castillo, que venía, en esa época todavía estaba en La Serena, puntero izquierdo, un jugadorazo. Bueno, estábamos ahí en el camarín y Arturo Salá le pregunta, bueno, Juan, usted no ha traído el pasaporte ni el carnet de identidad, ¿por qué? Es que no tengo, Arturo, carnet de identidad ni pasaporte. Pero ¿cómo no va a tener carnet de identidad y pasaporte? ¿Y cómo le pagan en el club? No, nos pagan con un cheque. Bueno, ¿y qué hace con ese cheque? No, pues se lo pasa a don Juan. ¿Y quiere don Juan? No, el dueño del almacén de la esquina y él me da la plata en efectivo. Bueno, esa era la realidad. Pero que finalmente Felipe y Cristian, Juan Castillo resolvió el tema. ¿Por qué? Porque hubo una gestión de seguimiento, no había una urgencia. Pero si tú eres un seleccionado, y no hablo aquí de rueda, porque esto es un trabajo mucho más logístico, mucho más trabajo administrativo. Si tú tienes en la vista, en el radar, 50 jugadores, lo primero que tienes que hacer es que los 50 jugadores tengan el pasaporte, que es el mínimo, que es la credencial única para Rodrigo, poder jugar. De hecho, la lógica de las nominaciones a los que juegan afuera implica un proceso previo, que es hacer la ¿cómo se llama? No es petición el concepto, hacer el llamado. El requerimiento. Claro. Bueno, llamémoslo requerimiento, porque creo que tiene otra palabra, pero que la asociación tiene que mandar una carta para decir el jugador, qué sé yo, Claudio Bravo, al Betis, es probablemente uno de los nominados para la próxima fecha clasificatoria, le ruego... La reserva, eso es la reserva. La reserva, claro. Reserva, ya. Eso se hace para los que juegan afuera. Si se hace eso con los que juegan afuera, obviamente debiera haber un protocolo, y es palabra que está tan de moda últimamente, para los que juegan en el torneo local, y te tienes que evitar estas sorpresas de última hora, porque a Chile le pasaron 2 en esta nómina, y eso es un problema del sector administrativo de la selección en la NFP. Le pasó que llamaron a Nicolás Castro, y lo llamaron, hicieron público que querían que viniera a la selección, y Nicolás Castro le dijo, no, gracias, quedaron pésimos, porque ese llamado antes de hacerlo público tendría que haberlo hecho privado, para saber si podía o si le interesaba o si no, en vez de perder el tiempo y quedar mal después, porque terminó rechazando la selección Nicolás Castro. Y ahora con Palacio, o sea, si estabas en el radar, estabas en la posible nómina, estabas entre los nombres interesantes que preocúpate con todos esos nombres de que estén, si son llamados, estén en condiciones de integrarse, y no te pase, ay, no puedo porque no tengo pasaporte. Me parece rarísimo, me parece mal trabajado, mal hecho, digamos, básicamente, o significa que Palacio nunca estuvo ni remotamente en el radar de Rueda. Y las dos cosas son malas, digamos. Oye, ahora no contaste convenientemente, perdón Cristian, es que no contó Gómez convenientemente que ese pobre Juanito Castillo, que ya había tenido esos problemas con el pasaporte y el carnet, hubo un desgraciado, una vez una pelea de Católica con Unión de Católica, que le puso un con Barbalá en el hocico, pues. ¿Quién fue? A mi amigo Tonijua Castillo, Tonijua, le gustaba que le dijeran Tonijua. Juanito Tonijua, le gustaba que le dijeran Tonijua. Le pegó la única vez que peleé en la cancha, le pegó un combo a Juan Castillo, después le decía, pero Juan, perdona, no tenía por qué pegarle a Juan Castillo yo, si era mi amigo. Pero si Juanito estaba echado a un lado, pegado a la línea, mirando lo que pasaba, y ahí pasó Gómez y le mandó para los que no saben, te quiero, qué feo. Juan Castillo jugó en la Unión, jugó en Colo-Colo, un jugadorazo que tenía una calidad técnica que muy pocos jugadores tenían, que giraba hacia los dos lados, le pegaba con la izquierda, le pegaba con la derecha. Tú le preguntabas, Juan, ¿eres zurdo o derecho? No sé. No sabía, era tan bueno que no sabía lindo. Juan Castillo. Sí, qué impresionante la cantidad de talento que tenía ese jugador. Oye, Rodri y Felipe, yo les quería, después de escuchar el análisis básicamente de cómo hoy día tiene que plantearse Chile, me parece que es interesante también para el debate discutir, analizar
¿Cuál va a ser el rol hoy día de Arturo Vidal? Nos imaginamos que no va a ser ese futbolista que en Uruguay estaba un poquito más detrás de la línea de Baeza y del mismo Charles Arangui, y me parece que es importante hoy día, no sé, decir, si va a jugar más adelante, se va a parar detrás de los dos atacantes, si es que así, si va a ser él junto a Pinares los organizadores, o también va a estar más preocupado de contener a James Rodríguez, algo que lo decía recién Felipe, ¿cierto? Corriendo por esa zona. Yo no sé lo que va a hacer Cristian, no sé cuál es el plan, no sé cuál es el guión que le pasaron o que le van a pasar, digamos. Pero a mí me parece, no soy Reinaldo Rueda, que tiene que mantener un poco el rol que mostró en Montevideo en términos de que la conducción del equipo, el último nexo con Sánchez y Vargas, Arangui, no es él. Y hoy va a ser más importante eso, no va a estar tan pegado, o no debiera estar tan pegado a esa, porque debiera estar un poco más cargado a la izquierda, como dice Rodrigo, para ocupar ese sector con el buen quite que tiene, con la fuerza que tiene, para frenar lo mejor que tiene Colombia por ese lado en la creación, que son Cuadrado y James Rodríguez juntos. Si no hace eso Vidal, si hoy día piensa alguien que Vidal debe jugar más pegado a Sánchez y Vargas, estamos en la cuerera, estamos hasta las masas, creo yo. Yo creo que sería contenerlo. Hay que contenerlo. Y cuando tú lo contienes, le das estructura, le das de muchísimo más. Y yo coincido con Felipe con lo que él planteó desde antes del partido, que el creativo debe ser Charles Arangui, más allá de la posición, si está más allá de Vidal. Porque yo siempre digo, y me gusta hacer analogías, porque en la Juve de Vidal, Pogba, el conductor era Pirlo, estaba más atrás de los dos. Entonces tú puedes ser conductor más adelante o más atrás. A mí me parece que Charles Arangui debe estar más adelante, porque estando más adelante tiene la posibilidad del remate, le hacen foul, y en ese sentido creo que Vidal, parado posicionalmente más cerca de James Rodríguez, ganamos dos cosas. Ganamos estructura, ganamos equipo y ganamos también poder paralizar y parar el motor que tiene Colombia, que es James Rodríguez junto con Cuadrado, que Cuadrado también juega por la banda derecha. Entonces Chile tiene que, si bien pensar en el arco rival, también tener entre ceja y ceja cuando tiene la pelota, por dónde se hace fuerte, por la banda derecha de ellos. Entonces nuestro lado izquierdo, que va a ser Sebastián, asegura que estén muy bien, tácticamente muy bien ordenados, porque hay que contenerlo más que liberarlo. Sí, de acuerdo. Cristian, ¿te parece que vayamos a algunos titulares y después en el segundo bloque votamos y definimos? Vamos, hay harta cosa, nos persignamos. Vamos de inmediato, muchachos, con lo que está ocurriendo. Está pasando a esta hora y es el debate que se da en la Cámara Baja, la Cámara de Diputadas y Diputados, respecto de la acusación constitucional contra el exministro de Salud, Jaime Mañalich, que está en el hemiciclo junto a su abogado. Hace algún rato habló el ministro, hace algunos minutos nada más, dijo: quiero reconocer una vez más que soy una persona áspera, no trabajo por simpatía, no estoy preocupado por los votos, estoy preocupado por hacer la pega y quiero ser humilde en este momento para que no quepan dudas, dijo hace algunos minutos en su exposición. Ciertamente he cometido errores y he ofendido a mucha gente durante mi trabajo y lamento que eso haya ocurrido y me arrepiento de aquello. Dice, y pienso especialmente en los alcaldes y alcaldesas, porque evidentemente desde el primer momento ellos quisieron hacer lo mejor por sus representantes, y pienso que la alcaldesa Katy Barriga, a quien traté muy duramente en su momento, y el alcalde Carter y Codina, que fueron personas muy activas y vehementes, y aprovecho de terminar mis palabras, dijo, pidiendo sinceras disculpas por aquellos malos ratos contra aquellas personas. Después habló su abogado, el abogado Zielinski. Esto se da en un marco, muchachos, en que la defensa no quiso referirse a la cuestión previa, así que ahora se está hablando definitivamente del fondo de la acusación. Algunos diputados de la oposición ya se han manifestado. Recordemos que se necesitan al menos 78 votos en favor para que la acusación constitucional contra Mañalich siga su tramitación en el Senado. Así es que está ocurriendo Mañalich en la Cámara de Diputados, y al igual que el ministro París, quien llegó a acompañar al ex ministro de Salud, quien hoy enfrenta esta acusación constitucional. Quiero hacer el siguiente, Rodrigo.
No, Aliasny. solamente Quiero hacer Felipe. el siguiente, es que quiero hacer solo esta metáfora. Permíteme y después te lo dejo entero el tema. Me hizo acordar de una vieja anécdota de la época de los jesuitas en Paraguay, en los asentamientos guaraní. ¿En la época de la misión? De las misiones, claro, y de la misión en la película, cuando hay una reunión muy importante entre un jefe de las tribus guaraní y uno de los representantes jesuitas, digamos, en el territorio paraguayo, y en una relación que era ya más bien cómoda, no era complicada, pero desde de la mirada del mundo y la filosofía de vida, el líder de este grupo o esta tribu guaraní que ya hablaba español, digamos, se acerca al representante jesuita y le dice: padre, todo lo que usted dice, todo lo que nos quiere, en lo que nos quiere involucrar y quiere que participemos, es muy bonito, es interesante y rasca muy bien, pero rasca donde no pica. Tratando de decirle en el fondo, claro, son muy bonitas sus cosas, pero para nosotros no, hay muchas que no hacen mucho sentido. ¿Por qué digo esto? Porque me parece muy legítimo, muy interesante que el ministro Mañalich siga entendiendo que la acusación que tiene por parte de algunos sectores del Congreso, que uno podrá compartir o no, pero sigue creyendo que tiene que ver con su personalidad, sí, que tiene que ver con que si fue áspero, si fue pesado, si cometió agravios, ofensas, si tuvo errores, cuando la acusación central para Mañalich es bastante más grave que eso. Tiene que ver con un delito, que tiene que ver con ocultar y manipular información pública para hacer ver que las cosas estaban saliendo mejor de lo que estaban saliendo. Esa es la acusación central contra Mañalich: ocultar y manipular información, decir que había menos muertos de los que había, presionar a funcionarios públicos para que no dieran las cifras reales, presionar, que ha sido una acusación de último minuto que si fuera cierta es muy grave, presionar a ciertas empresas que estaban haciendo los testeos para que hicieran menos en vez de hacer más. De eso están acusando, equivocadamente o no, pero de eso, que es mucho más grave, están acusando a Mañalich. No lo están acusando de ser pesado, como es la respuesta que está dando en el discurso permanentemente. Si da lo mismo que efectivamente que alguien sea pesado, áspero, o haya vertido ciertas ofensas contra los alcaldes. No es eso el centro de la acusación. Entonces, si no lo entienden, ni la defensa ni él, después van a hallar una sorpresa, porque lo pueden terminar acusando de delitos que pueden terminar con él en la cárcel. No, la conclusión final de este juicio no va a ser sí, era pesado o sí, era simpático. Sino sí, Felipe, sí cometió o no cometió delito. Sí, lo hace Felipe porque hay un voto que hoy día quedó a las claras que dependía de eso, que era el voto de Joaquín Lavín Jr. Joaquín Lavín Jr. dijo: si no le pide disculpas a la alcaldesa de Maipú, que es su señora, no va a tener mi voto. Bueno, y por eso que Felipe, que cuando, claro, está tan dura la pelea y termina Mañalich teniendo que pedirle perdón a la alcaldesa Katy Barriga porque se había sobrepasado, porque había sido insolente, y habla de su forma, y él mete todo en ese contexto, mete la pedida de perdón para tener un voto más. Porque, claro, yo creo que está tan estrecha la votación que él dijo: ¿sabes qué? Ya le pido perdón por última a Katy Barriga porque fui insolente. Y es por eso un poco que se hace hincapié en ese tema, porque el diputado Joaquín Lavín Jr. le exigió eso al ministro Mañalich, al exministro, perdón. Sí, no, eso es lo puntual, digamos. Pero tiene que entender Mañalich que la acusación es muchísimo más rimbombante, llamémoslo así si quieres, y más importante que un aspecto de su personalidad. Está bien, con la alcaldesa y con Lavín Jr. podrá estar contestando eso, pero que no se vaya a equivocar ni por un segundo, ni él ni Aliasny, de creer que esa es la acusación que está recibiendo él. Está recibiendo una acusación muchísimo más grave y tiene que ver con un delito como funcionario público, que es ocultar y manipular información. Entonces yo creo que si avanza hacia ese otro lado, que es como un poco tirar la pelota al córner, no va a tener mucho sentido todas las discusiones que se están llevando a cabo en este momento en el Congreso, porque quiere decir que no entendieron, Felipe, cuál era la acusación. Importante, Felipe, que la acusación es ocultar y manipular información,
Porque hay gente que dice, ¿tú crees que Mañalich quería que se le muriera gente? No, no creo que quería que se muriera gente, pero que creo que quería que su información fuera distinta a la realidad, y hay mucha gente que tomó decisiones con esa información. Pero viste, los esfuerzos, están tan confundidos. Solo para terminar, Felipe, solo para terminar. Sí. Porque el esfuerzo que hizo el Ministerio de Salud y liderado por Mañalich por traer camillas, por traer ventiladores, por traer una infraestructura importantísima que Chile no tenía, eso es señal de que estaba muy preocupado de la crisis que estábamos viviendo. Pero la manipulación del dato y dar una información que no es verídica, eso es muy grave, y eso es lo que se está jugando en este minuto. Bueno, sí, el ministro... Tal cual, perdón, Cristian, sí, dale, para agregar eso, porque no es ni la personalidad, ni como dices tú, haberse equivocado, porque efectivamente, y hay parte de la defensa que se ha centrado en eso, errores puede cometer cualquiera en un tema donde nadie se manejaba, ni los mejores científicos del mundo con claridad al respecto, también, estamos de acuerdo, que desde el error o intentar hacer mal no se lo puede castigar porque no es muy difícil comprobar eso, ok, pero no es esa la acusación, insisto, si no, lo encuentro descabellado, o sea, encuentro lógica que la defensa lo trate de lanzar para ese lado, porque es más evidente que en la discusión tiene más opciones de ganar por ese lado y de desviar un poco la atención del otro. Pero la acusación central es otra. Lo están acusando de un delito por el cual puede terminar en la cárcel, que es, insisto, ocultar y manipular información. A sabiendas de que era falsa, a sabiendas de que no quería que se publicaran para que la imagen del gobierno y del ministerio fuera mejor que la que terminaría siendo, digamos. Esa es la acusación contra Mañalich y por eso está siendo llevado al Congreso. No si se equivocó o no se equivocó, si era buena persona o mala persona. Eso es vestir la realidad de manera muy, muy poco realista, digamos. Sí, fíjate, Rodrigo Felipe, que hace algunos minutos ingresó al hemiciclo el ministro Enrique París, ¿cierto? El actual ministro de Salud, y dijo, volvió a reiterar, ocultamiento de datos no hubo nunca, eso no es verdad. Se fue perfeccionando el sistema de recolección de datos y una vez que Epivigilia tuvo la capacidad para recolectar los datos en forma estricta y con bases científicas, se comenzó a trabajar con Epivigilia. Hace algunos minutos también su abogado, yo lo había dicho, Gabriel Saliansnik, está exponiendo de momento y está defendiendo férreamente la posición de su defendido, en este caso Mañalich, y criticó al Ministerio Público, en este caso encabezado por el fiscal nacional Jorge Abot. Dice que no aclaró muchas dudas. Le dice directamente a él que nos explicara por qué no se habían citado al ex ministro. Esto es respecto del tema de los correos. ¿Por qué no se le pedía su versión al ministro Mañalich? ¿Por qué se precipitaban con la acusación ante la Corte Suprema o la incautación o las medidas intrusivas tendientes a obtener los correos? Lo está haciendo a esta hora el abogado defensor de Mañalich en la exposición en el hemiciclo ante las diputadas y diputados. Es tan claro lo que estábamos diciendo antes, que los que fueron llamados previos a la acusación, a la comisión, digamos, que dio la luz verde para que se hiciera finalmente la acusación, todos tienen que ver con el mismo tema, tienen que ver con las cifras, con cómo se entregaban las cifras, con cómo se daban. Hay gente del Ministerio de Salud, hay gente de reparticiones públicas, y por eso fueron saliendo en los medios parte de sus declaraciones que decían, nos obligaron a poner, donde decía 100, a poner menos para que no aparecieran tanto los muertos o los contagiados, nos obligaron a cambiar las cifras. Son acusaciones súper, súper serias. Se fue cambiando la hora del cierre del reporte. Del reporte, todas esas cosas. Y además en esas comisiones fueron citadas a declarar, por ejemplo, Alejandra Matus, que fue la primera que empezó a decir el gobierno está manipulando las cifras y no está dando a conocer las cifras reales, qué sé yo. Esa es la discusión y esa es la conversación, incluso en la comisión. No citaron a la alcaldesa de Maipú para ver si se había sentido maltratada o bien tratada, digamos. Entonces, pongamos el foco donde hay que poner el foco, porque si no, después más de alguien se va a hallar una sorpresa. O no va a haber servido de nada todo esto, porque va a decir, sí, ¿sabe qué? Hemos llegado a la conclusión de que Mañalich era pesado. Bueno, va a volver sobre la carga la gente que hizo la acusación más seria. Y esto va a ser una pérdida de tiempo, ¿no?
Bueno, en temas que también tienen que ver con el mundo político y las reacciones que generó una entrevista que concedió el día de ayer el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, quien, entre otras cosas, dijo: si el gobierno y las fuerzas represivas como Carabineros consideran que son violentistas los manifestantes, entonces, si digo que no debe haber violencia, quiere decir que digo no salgan a manifestarse, y eso no lo diré, dijo Tellier, porque tiene que progresar el derecho a manifestarse. Lo que sí podría decir es que traten por todos los lados, o todos los medios digo, de hacerlo pacíficamente. Luego continuó: aquí se quiere connotar un estado de violencia que no creo que exista. Entonces, ¿cómo voy a condenar una cosa que fue tan menor? Me dicen, miren los destrozos que hicieron algunos. Pero digo, señala Tellier, fíjese a Ponce Lerou, le bajaron como $60 millones la multa. Eso sí que son destrozos. Bueno, hubo reacciones desde el día de ayer hasta esta mañana, ¿cierto? El ministro del Interior, Víctor Pérez, dijo a través de su cuenta de Twitter: el Partido Comunista parece no entender la democracia, donde las reglas del juego son el diálogo y acuerdos, no piedrazos y destrucciones. A días del plebiscito se esperaría que aquellos con responsabilidad política y pública respetaran la democracia y no atentar contra ella incitando a la violencia. Esta mañana, por ejemplo, habló el alcalde de Santiago, el alcalde Alessandri, quien ya evalúa en más de 90 millones los destrozos ocurridos desde el viernes hasta el día de ayer. Dice: de verdad que esto es como una especie del día de la marmota, volver nuevamente a la pesadilla del año pasado. Bien difícil se va a avanzar cuando un sector de la sociedad que no condena la violencia es realmente complejo. Hacemos esfuerzos, la municipalidad nos baja los brazos, pero mientras no se condene la violencia desde todos los sectores, poco se va a avanzar. ¿Qué dijo, por ejemplo, el presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado? Dijo: se equivoca Tellier al no condenar los hechos de violencia, asimilándolos a la manifestación social. Por el contrario, los hechos de violencia se dan por parte de grupos muy minoritarios y lo que hacen es distorsionar la legítima manifestación social. Lo mismo hizo el presidente de la ADC, Fuad Chahín, quien Chahín dijo: es un profundo error confundir manifestación con violencia. La violencia es absolutamente intolerable, ya que no busca cambiar las cosas, entre otras, señaló el presidente de la ADC, Fuad Chahín. Yo creo que relativizar la violencia no tiene sentido, y empatar la violencia de Ponce Lerou con los que destrozan la calle tampoco me parece que tiene sentido. Son violencias distintas. Violenta mucho que gente se enriquezca, que gente no pague los impuestos, que gente esté arreglada con distintos, o porque tiene acceso a un buen abogado. Hay ciudadanos de primera y de segunda clase. Finalmente, ese es el problema, y eso ha generado mucha violencia históricamente en nuestro país. Y volviendo al tema de un poco de Ponce Lerou, hay gente que no tiene por qué pagar su impuesto y se va preso, y a Ponce Lerou no se va preso y le hacen un descuento gigantesco. Entonces, uno de los problemas que ha tenido Chile de la desigualdad, que tanto quedó a las claras el 18 de octubre y después durante la pandemia, es que hay ciudadanos de primera y segunda clase, y eso lo dijeron los prisioneros en una canción hace mucho rato, y está cada día más latente. Pero yo tampoco voy a justificar la violencia de la Plaza de la Dignidad. No me parece que gente que con mucho esfuerzo ha vuelto a trabajar, que ha vuelto a armar su negocio, que ha vuelto a armar su kiosco, su restaurante y lo que sea, y porque violentista, porque 50 gallos se le ocurre, le priven de su trabajo, le piden, y tampoco sin tener claro cuál es el petitorio. Porque si tú vas a una protesta masiva, como fue 1,5 millones de personas, o cuando fueron 300.000 personas a la Plaza de la Dignidad con un petitorio claro, yo todavía no entiendo. Cuando tú dices voy a ir a protestar y violentar solamente porque quiero ir, no, conmigo no, entonces empatar la violencia no, y creo que Tellier se equivoca enormemente en tratar de justificar una violencia con otra y empatarla con otra, que para mí no tiene sentido. Sí, a mí lo que me preocupa es que es una fotografía del momento de nuestra sociedad donde estamos efectivamente en un diálogo de sordos, porque cada uno quiere hacer que el otro diga lo que a él le parece lo más importante, y así no se va a avanzar mucho, y así además no se va a entender el porqué de todo lo que pasó el 18 de octubre y que ha seguido pasando, y en el fondo lo que para mí es el tema principalísimo, el porqué de esas explosiones de violencia, que convengamos que no es yo pienso que no es una violencia necesariamente estructural. Aquí no hay una violencia
no sé, por poner un ejemplo, una violencia revolucionaria estructural como fue la ETA en algún momento por la independentización del pueblo vasco, que es una violencia estructural, armada, con gente que se dedica específicamente con cargos, con atentados cada cierto tiempo. Esta, más que una violencia estructural, me parece a mí una violencia no anecdótica, porque ya lleva un buen tiempo, pero más bien momentánea en nuestra historia, y que se salió de curso en alguna gente, porque no es mucha gente tampoco, se salió de curso justamente por lo que algunos hoy mantienen como el lenguaje y quieren ponerlo como principal, que para mí es volver para atrás al 17 de octubre, no entender nada. Por ejemplo, cuando escucho a alguien, no me gusta cuando Tellier dice lo que dice, no entiendo además que Tellier siga siendo la voz del Partido Comunista, habiendo gente mucho más joven y más de los tiempos actuales que podría hacerlo, pero bueno, es otro tema. Cuando escucho a gente de la derecha decir hay que ser estricto, lo primero es condenar la violencia porque Tiquitín Tacatán, estamos en un problema, porque los otros te van a contestar con razón y legítimamente. No, lo primero es evitar las razones que generaron la violencia, la desigualdad, las aberrantes maneras de actuar respecto de delitos cometidos por lo que se llama el delito de cuello blanco, digamos, en términos económicos, el maltrato hacia la gente, los robos, las colusiones, qué sé yo, son mucho más graves que rompan la calle en la Plaza Italia, van a decir uno, y otros van a decir, no, lo primero es que no rompan la calle en la Plaza Italia. Bueno, y ahí estamos en ese diálogo de sordos, donde algunos dicen, por ejemplo, no se respeta lo fundamental para la democracia, que son los acuerdos. Bueno, los acuerdos de nuestra democracia en el último tiempo, los acuerdos de la élite para liberar a los empresarios ladrones, para liberar a Ponce Lerú, para que ningún político pagara los delitos que se cometieron a la ley de partidos políticos en algún momento, los arreglines, esos acuerdos son la razón de la explosión social. Entonces, cuando tú lo dices como volvamos a eso, hay mucha gente en la sociedad que te levanta la ceja y te mira legítimamente diciendo, no, es que es justamente lo que no queremos, porque no seáis fresco. No queremos a que vuelva a haber un acuerdo que libere de culpa a los que se coluden. No queremos que vuelva a haber un acuerdo que permita que la gente del fútbol libere de culpa a Jadwe y sus ladrones. No queremos que vuelva a haber un acuerdo en que los partidos políticos aprieten a la fiscalía y nadie termine pagando por las platas sucias en la política de las empresas que vulneraban la ley para pasarle plata a los políticos. No queremos que vuelva a haber un acuerdo para que la gente que cometió esos delitos termine con clases de ética. No queremos que haya un acuerdo para que a Ponce Lerú le rebajen su pena. No queremos que haya un acuerdo para que los de Punta Peuco se vayan para sus casas. Es por eso que explotó este grado de insatisfacción y de violencia. Entonces, yo no puedo entender que haya gente que salga a decir, volvamos a los acuerdos. Es que no entendieron nada, entonces. Sí, por eso está la gente en la calle reclamando. Porque ese tipo de acuerdos son los que no quiere nadie volver a tener como país. Quiere que haya justicia, quiere que a partir de la justicia haya paz social, quiere que se castigue a la gente que hay que castigar. Son otros los temas. Entonces, mientras sigamos con ese diálogo de sordos, yo la verdad no le encuentro razón a ninguno. No le encuentro razón al Partido Comunista cuando dice lo que dice, minimizando de alguna manera así la violencia, pero tampoco le encuentro ninguna razón a los miembros del gobierno o del Congreso que se van a decir, lo primero es volver a los acuerdos. No entendieron nada. Si lo que queremos es destruir esos acuerdos y partir con un acuerdo nuevo que tiene que ver con una nueva constitución, con leyes nuevas, con castigos reales para los empresarios ladrones, con castigos reales para los políticos corruptos, con castigos reales para los empresarios que le causan daño al resto de la sociedad, ganando cifras inmorales y no prestando el servicio que dicen que tienen que prestar en la AFP o en la ISAPRE, qué sé yo. Queremos cambiar el país, es lo que dijo la gente, el 1,5 millones que salió y los 120 que rompen la calle para tirar piedras. Queremos cambiar Carabineros porque no nos parece muy bueno el acuerdo de que Carabineros robe y como ha robado en el último tiempo y no les pase nada, o que el ejército robe como ha robado en el Milico Gate y no pase nada. Todo esto que ha pasado desde el 18 de octubre hasta acá es
contra esos acuerdos. Entonces, ¿cómo le va a exigir a esa gente? Oye, ya, mira, lo primero, volvamos para atrás y aceptemos que lo que queremos vivir en democracia es una democracia de acuerdos. No, te van a contestar, no, pues weón, no entendiste nada. Es justo lo que no queremos, los que nos movilizamos y los que hicimos la explosión social. Entonces, mientras siga haciendo ese diálogo de sordos, o sea, tú quieres que la gente que está protestando, que estuvo protestando estos últimos años enteros, que estuvo sufriendo, que se quedó sin pega, que ha visto cómo la corrupción lo ha atacado brutalmente, que ha visto cómo no se castiga a nadie, que ha visto cómo le hacen wichipirichi, se burlan de él con las clases de ética, con las rebajas para Ponce Lerú y todas esas cosas. ¿Tú crees que esa gente le va a hacer caso al ministro del Interior, de la UDI, Pérez, o a Belolio, no sé qué, cuando dicen, ya pues, no, paremos esto? Lo primero en la democracia es que haya acuerdo. Depende cuáles sean los acuerdos. Pues si son los acuerdos en los que hemos vivido las últimas 2 décadas, te aseguro que nadie quiere eso. Nadie. De todos los que se están manifestando. Salvo los que se vieron beneficiados por esos acuerdos. Entonces, es un diálogo de sordos. Y eso es lo que me preocupa. Primero pongamos la queja contra la violencia. No, primero pongamos que metan preso una vez por todas a Ponce Lerú. No, primero pongamos que no se pueden tirar piedras a los carabineros. No, primero pongamos que los carabineros respeten los derechos humanos y no se roben la plata. No, primero pongamos que hay que... No va a ganar nadie. Va a seguir siendo un diálogo de sordos. Y los que ganan con eso son los que no les interesa ni lo uno ni lo otro, sino que les interesa decir, oye, en este país, que ojalá tenga las instituciones lo menos serias posible, como estamos viendo, una institución como Carabineros muy poco seria, una institución como el Ejército muy poco seria, una institución como el Congreso muy poco seria, una institución como los tribunales con N problemas porque no dictan justicia, un servicio de impuestos internos que persigue a uno y no a otro. ¿El mundo ideal para quién? Para los que quieren manejar el país desde dónde. Ha sido siempre la historia de cualquier país, no solo de Chile. Desde la corrupción del manejo, por ejemplo, de la pandilla y los grupos que tienen que ver con el narcotráfico. Le están haciendo el juego. Si tu discurso es sí, pero ¿sabéis qué? La violencia a veces se pasa de mano y no puede ser aceptable, yo te empiezo a creer un poco más. Y desde el otro lado, si tu discurso es sí, la democracia tiene que ver con acuerdos, pero los acuerdos a los que ha llegado la sociedad en el último tiempo son aberrantes, porque solo han perjudicado a algunos y han beneficiado a una élite corrupta, también te empiezo a creer. Mientras eso no pase, va a terminar siendo un diálogo de sordos, porque obviamente los que explotaron no te van a aceptar que la violencia es mala si siguen pasando las cosas como pasaron, que tiran a un tipo de un puente para abajo y la misma semana le perdonan todas las multas a Ponce Lerú. ¿Quién con 2 dedos de frente va a creer que es más violento tirarle una piedra a un carabinero que esas 2 cosas? Nadie. O la gran mayoría de verdad de este país, yo creo que piensa que es mucho más violento lo de Ponce Lerú y lo del niño lanzado de un puente para abajo que tirarle una piedra a carabinero. Entonces, si seguimos en ese diálogo de sordos, no vamos a avanzar nunca. Con todo respeto y cariño lo digo. Con todo respeto y cariño nos vamos a una pausa en Metrópolis y volvemos. La Metrópolis no se detiene. Nosotros ya volvemos. La Clave me escucha.